Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país conocerá de una acción de inconstitucionalidad, expediente número 39, diagonal 2012, una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impugnando diversos artículos de una ley general, un asunto importante en términos de lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal, esto importante en el ámbito constitucional, en el aspecto procesal, también en el aspecto procesal en el orden legal, importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal, en el ámbito constitucional substancial, importantes diversos artículos en el estudio de esta acción de inconstitucionalidad, entre otros los artículos 6, 14, 16, 20, 21 de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, importante el estudio que se establece de una ley general, en este caso en materia de trata de personas, la ley general para prevenir, sancionar precisamente a las víctimas de este delito de trata de personas, un asunto importante en materia constitucional cuando se establece el estudio fundamentalmente de los artículos 47 y 57 de esta ley general. El primer concepto de invalidez correspondiente al estudio del artículo 47 y posteriormente los conceptos de invalidez relativos al estudio del artículo 57 en sus fracciones primera, segunda y tercera y que establece elementos importantes en función del contenido fundamentalmente del artículo 20 y el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, un asunto relativo a esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la materia correspondiente a trata de personas, los delitos en estas materias y también la atención a las víctimas de estos delitos. Un elemento importante en el primero de los temas correspondientes al estudio del artículo 47 es precisamente el elemento correspondiente a una sustitución de las penas correspondiente al ámbito de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Política Federal al reconocer en su momento las personas sujetas al proceso correspondiente su responsabilidad y que en su momento puedan ayudar a través de aportar datos fehacientes a la resolución de estos aspectos en materia del seguimiento de la trata de personas y que pueda a través de esta aportación de los datos correspondientes localizarse a otras personas que han incurrido también en estos delitos y un asunto importante en función, como hemos señalado, de lo que establece el artículo 20 en su apartado A en la fracción séptima de la Constitución Política Federal, el elemento importante en función de este que es el concepto de invalidez correspondiente al análisis del artículo 47 de la Ley General en materia de trata de personas y que en su momento puede establecerse precisamente una conmutación, una sustitución de la pena y que esto se vincula a otro de los elementos importantes y que es materia de la impugnación a través de esta acción de inconstitucionalidad, que se acepte precisamente portar un dispositivo electrónico para el seguimiento durante la extinción de la pena correspondiente, lo que dure en su momento y lo que falte en el momento de sujetarse a este procedimiento y también otro elemento importante, el pago de este dispositivo electrónico, que es el elemento fundamental de la impugnación a través de esta acción de inconstitucionalidad, el pago de ese dispositivo electrónico, además de en su momento aceptar portar este dispositivo, realizar el pago correspondiente y desde el punto de vista de quien promueve la acción de inconstitucionalidad existe una violentación al orden constitucional que se enmarca fundamentalmente en el artículo primero de la Constitución Política Federal al establecer una situación de el punto importante de establecer diferencias respecto de las capacidades para el pago correspondiente. Este es un elemento importante a tener en cuenta en el seguimiento de este concepto de invalidez y el estudio del artículo 47 de esta ley general en materia de trata de personas. Ese es el elemento fundamental, la impugnación a través de este concepto de invalidez que establece una violentación al orden constitucional al establecer un asunto en el aspecto de la igualdad, un asunto importante en función del pago del dispositivo electrónico como elemento impugnado fundamentalmente a través del concepto de invalidez en
este aspecto. Posteriormente, el Pleno estudiará otros elementos correspondientes a conceptos de invalidez en materia de lo que establece el artículo 57 de esta Ley General en las diversas fracciones primera, segunda y tercera, y que establece a través de la fracción primera una intervención del Ministerio Público para en su momento dar seguimiento a las conversaciones, a las comunicaciones, y este es un elemento fundamental que se argumenta desde el punto de vista de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, una violentación a derechos en el orden constitucional, fundamentalmente en lo que corresponde al derecho a la intimidad y a la privacidad como elementos importantes en el ámbito constitucional que estarían violentados a partir de esta disposición de la facultad del Ministerio Público para ordenar este seguimiento a través de las conversaciones, de las comunicaciones intervenidas, un elemento que se enmarca fundamentalmente en lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el párrafo primero es importante en el estudio que se establece en esta materia, que se vincula también a otro de los aspectos importantes en otro concepto, de acuerdo al estudio de la fracción segunda de este artículo 57, donde se establece también una situación correspondiente a la geolocalización, a un seguimiento en tiempo real de los que son en su momento los dispositivos electrónicos, y pueda darse también la intervención del Ministerio Público en el seguimiento de las personas a través de estos dispositivos electrónicos. Y otra vinculación también con lo que establece la fracción tercera de este artículo 57, el seguimiento a las personas, que puede durar de 1 a 6 meses de acuerdo a lo establecido en este artículo 57 fracción tercera. Y aquí punto importante en estas fracciones, la intervención de la autoridad jurisdiccional como un elemento importante que se establece en la impugnación de quienes promueven la acción de inconstitucionalidad, y las facultades del Ministerio Público establecidas en estas fracciones para llevar adelante las investigaciones correspondientes, y el marco constitucional del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como elemento importante para que en su momento el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la situación de constitucionalidad o inconstitucionalidad de estas tres fracciones, primera, segunda y tercera del artículo 57 de la Ley General estudiada, y determinar en su momento la situación correspondiente a este ámbito de competencias, fundamentalmente en este caso del Ministerio Público, para desarrollar las investigaciones, un asunto en el que se establecen por un punto importante también los derechos correspondientes a la intimidad y el derecho a la privacidad que argumenta quien promueve las acciones de inconstitucionalidad, y por otra parte la situación correspondiente al ámbito del artículo 21 constitucional al desarrollo de las investigaciones serán elementos importantes en la definición que establezca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el estudio de estos dos artículos 47 y 57 en sus diversas fracciones que hemos comentado en el estudio de esta acción de inconstitucionalidad, expediente número 39, diagonal 2012, que establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 74 ordinaria, celebrada el lunes 9 de julio del año en curso. Está a su consideración, señoras ministras, señores ministros, el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobada en consecuencia y continuamos, señor secretario. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 39, diagonal 2012,
promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 47, fracción segunda, en términos de la interpretación conforme de la porción normativa y pague el costo de su operación y mantenimiento, en el entendido que corresponderá al juzgador valorar las afirmaciones del sentenciado y las constancias de autos para determinar si existen indicios suficientes que evidencien su falta de capacidad económica para sufragar ese pago y, de ser así, determinar que sea la autoridad administrativa la que cubra el costo de dicho dispositivo de localización. Y 57, fracciones primera y segunda de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Tercero, se declara la invalidez del artículo 57, fracción tercera, de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de junio de 2012, la cual surtirá sus efectos retroactivos desde la fecha de su entrada en vigor a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso de la Unión en los términos del último apartado de esta sentencia. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanal Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, señor secretario. Pongo a su consideración los primeros considerandos de esta propuesta. El primero, en el que se narran los antecedentes y el trámite de la demanda. El segundo, que determina la competencia de este tribunal. El tercero, la oportunidad de la demanda. Y el cuarto, la legitimación. Están a su consideración. Si no hay observaciones, en votación económica se aprueban. Quedan aprobados. El apartado quinto hace un análisis de una causa de improcedencia y le cedo la palabra al señor ministro ponente. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. A continuación pongo a consideración el considerando quinto, en el cual se analizan las causales de improcedencia y se desestima la invocada por la Cámara de Diputados respecto a los artículos 133 cuarter del Código Federal de Procedimientos Penales, 61 fracción primera apartado D y 40 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, consistente en la extemporaneidad de la demanda, ya que en el proyecto se concluye que estos artículos no fueron impugnados por la promovente y no observando de oficio otra diversal causa, se propone analizar el fondo del asunto. Es todo, ministro presidente. Está a su consideración considerando, señores y señoras ministras. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobado el quinto considerando de esta propuesta y continuaríamos entonces, señor ministro, por favor. Gracias, ministro presidente. En el considerando sexto se contiene el estudio de fondo, el cual se divide a su vez en 4 subapartados, los cuales procedo a presentar en lo individual para facilitar el pronunciamiento de las señoras y señores ministros. En primer lugar, presento el apartado 6.1, en el cual se analiza la validez del artículo 47, fracción segunda, de la ley combatida, el cual establece que excepcionalmente los sentenciados por delitos tipificados en esa ley podrán acceder a los beneficios de libertad preparatoria, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena si, además de colaborar proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de trata de personas y para la localización y liberación de las víctimas, entre otras condiciones, el sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir a la pena de prisión. La porción impugnada por la promovente es aquella que establece la obligación del sentenciado de pagar el costo de la operación y mantenimiento del referido dispositivo, ya que lo considera contrario al derecho de no discriminación por condición social. En el proyecto se propone reconocer la validez de la norma condicionado a una interpretación conforme de la misma, según la cual el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el solicitante comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de la operación y mantenimiento del referido dispositivo,
y tanto de su afirmación como de los elementos que consisten en autos y aquellos que se aporten, se concluye que existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago. Entonces, el juzgador podrá determinar que la autoridad administrativa, a su costa, cubra el mismo. Es cuanto, ministro presidente. Gracias. Está a su consideración, señoras ministras, señores ministros. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Hace algunos tiempo se resolvió la acción de inconstitucionalidad 16-2011 y su acumulada 18-2011. Se presentó un caso no idéntico, pero sí semejante al que hoy nos ocupa. Yo en aquel asunto consideré que sí había un problema de inconstitucionalidad porque se estaba generando una condición diferenciada entre las personas por razón de su capacidad económica. Por lo mismo, no coincido completamente con lo que el proyecto del señor ministro Gutiérrez nos plantea. A mi juicio, y siguiendo ese precedente, el artículo 47, fracción segunda, es inconstitucional en la porción normativa que dice y pague el costo de su operación y mantenimiento. Por estas razones, votaré en contra de la propuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. En el mismo sentido que el ministro Cosío, analizamos en la acción de inconstitucionalidad 61-2016 el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahí la norma no era tan tajante, sino que establecía una opción de que cuando se tuviera posibilidades económicas, ellos deberían cubrir el monto. Aquí la norma es tajante. Acceden a los beneficios siempre y cuando paguen el aparato electrónico correspondiente. Yo considero que, como lo dice el accionante, la norma impugnada es inconstitucional porque condiciona el acceso a los beneficios penales a la capacidad económica del solicitante. Lo que es discriminatorio, pues usa una categoría sospechosa, ya sea la condición económica o social, y no rebasa un escrutinio estricto de constitucionalidad, ya que es claro que la medida, aun si persigue un fin legítimo y es idónea, es innecesaria porque hay medidas mucho menos restrictivas para el bien afectado, que es la libertad, como financiar el sistema con recursos públicos. Por otra parte, no comparto la interpretación conforme porque tenemos criterio de la primera sala en que no puede hacerse este tipo de interpretación tratándose de normas discriminatorias, toda vez que es tanto como preservar el texto que contiene la discriminación del mensaje discriminatorio. La tesis es la tesis de jurisprudencia 47 de 2015 de la primera sala. Por otra parte, también considero que se trata de una norma que afecta a la ejecución de una pena y hay criterio del Pleno en el sentido de que tampoco en estos casos se admite la interpretación conforme. El criterio es la jurisprudencia 33/2009 de este alto tribunal. Finalmente, considero que la interpretación conforme generaría inseguridad en tanto que la aplicación del beneficio de la cooperación en la persecución del delito quedaría a la discrecionalidad del juez, que tendría que valorar la capacidad económica del solicitante, lo que puede generar arbitrariedad y violación al principio de igualdad en su aplicación, por lo que también se violaría el principio de seguridad jurídica en la aplicación de las penas, en la medida en que los beneficios pueden afectar el cumplimiento de estos. Es por eso que yo estaría por la invalidez de la norma y en contra del proyecto. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. De conformidad con mis votos en las acciones de inconstitucionalidad 16/2011 y 61/2016, estoy en contra del proyecto y por la invalidez de la porción normativa que dice y pague el costo de su operación y mantenimiento de la fracción segunda del artículo 47 impugnado. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora, por favor. Igual, señor presidente, cuando discutimos en la 61/2016 la Ley Nacional de Ejecución Penal, yo estuve en contra de este criterio. Además, como señala la ministra Piña,
La redacción aquí no deja más espacio que aquella y yo creo que eso es contrario a los instrumentos internacionales que son vinculatorios para nuestro país. En ese sentido me manifiesto en contra de este punto y por la invalidez de la porción normativa. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo también voté en esos precedentes en el sentido de la inconstitucionalidad del requisito de que fuera a su costa. Me parece que el caso es distinto. Me parece que en este asunto lo que tenemos es la posibilidad de que algunas personas que conforme a la ley no alcanzan beneficios tengan la posibilidad de hacerlo siempre y cuando concurran todos los requisitos a que se refiere el artículo 47 en sus 8 fracciones. Creo que se trata en este caso de una norma que pretende establecer cierta posibilidad, cierto estímulo a cambio de lo que expresa de manera muy clara el propio precepto. La norma general es que a los sentenciados por los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos, que es la ley, pero en fin, los sentenciados por los delitos de trata de personas, la regla general es que no tienen posibilidad de gozar de ningún beneficio una vez que han sido sentenciados. Y esa norma aplica de manera igual para todos. Sin embargo, el segundo párrafo establece o abre la posibilidad de acceder a esos beneficios siempre y cuando colaboren con la autoridad en los términos que señala. Que yo por esto veo que es una norma distinta a la que analizamos en los precedentes. Este segundo párrafo dice, quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos en materia de trata de personas y para la localización y liberación de las víctimas conforme al Código Penal Federal y la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, tendrán derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se enuncian. Es decir, tiene que ser todas en su conjunto. La primera es que haya cometido uno de los delitos sancionados con una pena que no exceda de 4 años de prisión. La segunda es la que estamos analizando, que acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el costo de su operación y mantenimiento. La tercera, que sea primodelincuente. La cuarta, que cubra la totalidad de la reparación del daño o de manera proporcional cuando haya sido condenado en forma solidaria y mancomunada. La quinta, que cuente con una persona conocida que se compromete y garantice a la autoridad el cumplimiento de las obligaciones. La sexta, contar con un oficio, arte o profesión y exhiba las constancias, que cuente con un fiador. La séptima, y finalmente la octava, se obligue a no molestar a la víctima y los testigos que depusieron en su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a estos. De todos estos requisitos, que varios pudieran ser cuestionables también desde la perspectiva de acceder a un beneficio, pero que, insisto, deben inscribirse en la lógica de establecer un régimen en el que, a cambio de información importante para combatir el delito de trata de personas, se les da acceso a la posibilidad de acceder a uno de los beneficios, cuando por regla general no tienen acceso a ellos. Por estas razones yo me separaría del precedente por esta circunstancia particular. Creo que es una norma que parte de una lógica distinta y tiene una finalidad expresa, que es tener mayores elementos para el combate a este delito y, desde luego, tener información para localización y liberación de víctimas. Desde esa perspectiva, yo comparto la propuesta de la interpretación conforme, en la medida en que, insisto, se trata de un conjunto de cuestiones que debe acreditar la persona que quiere aspirar a ese beneficio y
en proporción a lo que se busca, que es un combate más eficaz a ese delito, que es prioritario en nuestro sistema de penal combatirlo por la incidencia y por lo grave que resulta su comisión, yo estaría de acuerdo, salvando mis votos de los precedentes, por esta circunstancia, con la interpretación conforme que propone el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo también vengo de acuerdo con la interpretación conforme que propone el señor ministro ponente. En las acciones que se han señalado, la 16/2011 y su acumulada 18/2011, yo estuve también por la interpretación conforme, fuimos una minoría de ministros, pero yo me incliné por esa interpretación conforme. Estoy de acuerdo en que el artículo quizás daba un poco más de posibilidades, porque ahí sí hablaba de que si podía o no cubrir la cantidad. Aquí, si nosotros vemos el artículo, lo único que se está estableciendo es y pague el costo de su operación y mantenimiento. Es cierto, no se está determinando de manera específica como en los precedentes, porque incluso tenemos el otro, el 61/2016, en el que también en un tema similar se propuso otra interpretación conforme con la que yo también coincidí y estuve de acuerdo. Es verdad, la normatividad que se juzga en cada uno de estos artículos no es idéntica, tiene variables. Sin embargo, estoy de acuerdo también en que se trata de una cuestión en materia penal y que sí hay criterios que normalmente en la materia penal no se debe realizar una interpretación conforme, sobre todo cuando estamos en presencia de cuestiones de taxatividad. Es decir, la penalidad jamás la podemos sujetar a una interpretación conforme. Tampoco cuando estamos hablando de su aplicación retroactiva, ni cuando se está respondiendo a una reserva de ley, como lo dice la jurisprudencia de este pleno. Y en eso yo estaría totalmente de acuerdo. Sin embargo, aquí se está tratando de una medida diferente, de una medida que de alguna forma está estableciendo una serie de requisitos para tener un beneficio, y que si se está dentro de esos requisitos se dice, bueno, también tiene que aceptar que tenga este dispositivo y que pague el costo de su operación y mantenimiento. El proyecto del señor ministro Alfredo Gutiérrez hace un símil con alguna figura que hemos tenido en la ley de amparo, que a mí me parece puesta en razón. Claro, los edictos siempre tuvimos, ahora la nueva ley de amparo creo que ya establece la posibilidad, pero siempre tuvimos la disposición tajante de que los edictos debían ser cubiertos por la parte que en un momento dado tuviera que mandarlos a publicar. Sin embargo, ¿qué sucedió? Fue la interpretación de los tribunales jurisdiccionales la que determinó que los edictos sí deberían ordenarse, se pagaran por quien en un momento dado tuviera que hacer uso de ellos, pero que si en un momento dado se demostraba que quien solicitaba estos edictos no tenía las posibilidades económicas para poder publicarlos, entonces no se le dejaba en estado de indefensión y el Consejo de la Judicatura cubriría estos edictos y a la fecha así funciona. El artículo era tajante, el artículo nos decía no, tienen que pagarlos. Situación similar encuentro yo en este proyecto y a mí me parece que en una interpretación conforme sí se puede salvar. Si se tratara de la pena, si se tratara de la retroactividad, de otro tipo de circunstancias que en materia penal no son susceptibles de interpretación, yo estaría totalmente de acuerdo, pero yo creo que aquí se trata de una medida de beneficio que de alguna manera sí pudiera dar lugar a la interpretación conforme y siendo congruente con mis votaciones en los asuntos que ya he relacionado, yo sí estaría con el proyecto del señor ministro ponente. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro. En el mismo sentido que el ministro Pardo y la ministra Luna se han pronunciado, yo también creo que los precedentes que se citan no son exactamente la misma situación y, por cierto, entiendo que tenemos uno último, no son nada más el 16/2011 y 18/2011.
tenemos la acción de inconstitucionalidad 61-2016 que resolvimos el 4 de abril de 2017, donde estudiamos el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que traía un texto que decía: excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, cubrirá a la autoridad penitenciaria el costo del dispositivo. Pero igual al ministro ponente igual habría que en su caso citar este precedente. Pero como bien lo señaló el ministro Pardo, yo coincido, aquí la situación es muy distinta. La regla general es: para delito de trata no hay beneficios. Por la gravedad de los delitos no hay ninguno de los beneficios que otorga la ley para otro tipo de delito, ni derecho a la libertad preparatoria, ni derecho a la sustitución con mutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Viene la excepción. La excepción dice: quienes colaboren para poder llevar una investigación más completa y coloquialmente atrapar a otros miembros de estas bandas que se dedican a la trata de personas, hay una excepción. Pueden acceder a eso siempre y cuando se den los requisitos que nos leyó el ministro Pardo. Entonces, la interpretación no puede ser igual a cuando se exija que pague un inculpado, por ejemplo, para acceder a la prisión preventiva como una medida cautelar. Pues yo ahí estoy de acuerdo que es inconstitucional que encima se le haga pagar por un dispositivo. Pero aquí es totalmente distinto. Aquí las reglas generales no hay. Colaboraste con las autoridades, puedes tener acceso, viene una serie de requisitos que, en mi punto de vista, pueden ser estrictos en ese sentido, porque estamos hablando de inculpados por el delito de trata de personas y la gravedad de este delito. No obstante, el ponente nos propone que aún así hagamos una interpretación conforme que va a tomar en cuenta la situación económica de la persona involucrada, y por lo tanto yo creo que sí es válido hacer esta interpretación. Digamos, tampoco estoy sugiriendo que, siendo estas las condiciones, forzosamente la tuviera que pagar, pero sí creo que con una interpretación conforme tampoco, incluso no nos contradiciríamos con nuestros precedentes. Por lo tanto, yo voy con el proyecto. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señores ministros. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Señora ministra Piña. Nada más para comentar. Mantengo mi voto. Yo creo que es una norma discriminatoria y la primera sala ya estableció que, tratándose de normas discriminatorias, criterio que yo comparto, no es válido una interpretación conforme. Pero al margen, como lo dijeron los señores ministros, estamos examinando efectivamente normas diferentes en función de que aquella era para la ejecución de la pena y aquí es para un beneficio. En lo que yo creo que en abstracto la norma es semejante, es que lo que está condicionando es que pueden ser sujetos a un beneficio en función si tienen dinero o no. Eso es. La ley establece que sí tienen beneficios si colaboran. ¿Quiénes? Los que colaboren, todos. Y pone los requisitos. Y entre esos requisitos dice: tienes dinero porque puedes pagar el costo de tu operación y mantenimiento, entonces sí te doy el beneficio. No tienes dinero, aunque hayas cooperado y reúnas los otros requisitos, no tienes derecho al beneficio. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la interpretación conforme, y la norma es discriminatoria porque atiende una categoría económica o social para conceder el beneficio mismo. En ese sentido, yo haría un voto particular. Gracias. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señores ministros. Yo también estoy en contra de la propuesta, como se ha señalado en los precedentes. Yo también he votado en contra de ella y entiendo que hay la diferencia en el sentido de que ahora se exigen una serie de requisitos adicionales para poder establecer esta libertad, pero sigue estando el condicionante de que se pague el dispositivo de la localización.
tal como lo sostuve en estas acciones de inconstitucionalidad 16 y su acumulada y la 61 de 2016, para mí es excesivo exigir a una persona que quiera acceder a los beneficios penitenciarios que deba cubrir adicionalmente con un requisito material como es el pago del costo y mantenimiento del dispositivo, pues considero que implica una barrera para adquirir el beneficio cuando se reúnan los demás requisitos que exige la ley. Desde mi perspectiva, si el Congreso de la Unión ya optó por establecer beneficios en favor de personas condenadas que deseen colaborar con el Estado, es válido que se exijan requisitos para acceder a este tipo de beneficios, tales como reparar el daño o la pena privativa de libertad no exceda de un periodo determinado. Sin embargo, la exigencia de usar un dispositivo de localización no está vinculada con la reinserción social ni con el combate a ese tipo de delitos, sino simple y sencillamente con la vigilancia del sentenciado. En este orden de ideas se trata de un requisito adicional que debe ser proveído por el Estado, pues conforme al artículo 21, párrafo 9 de la Constitución, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos. Además, de acuerdo con el principio tercero, apartado cuarto de los principios y buenas prácticas sobre la protección de personas privadas de libertad en las Américas, emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al aplicarse las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad, los estados deberán proveer los recursos necesarios y apropiados para garantizar su disponibilidad y eficacia. Los estados son los que deben proveer. Por ello, considero que obligar al solicitante de un beneficio penitenciario a asumir el costo y mantenimiento del dispositivo de localización, como lo exige la norma impugnada, implica imponerle una carga excesiva para alguien que pueda gozar del beneficio por haber cumplido con el resto de los requisitos. Además, la norma impugnada es contraria al derecho de igualdad y de no discriminación reconocido por los artículos 1 constitucional y los artículos 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de que se trata de un requisito de acceso a beneficios penitenciarios que realiza una distinción basada en las posibilidades económicas del sentenciado que solicita el beneficio, lo cual constituye, como se ha señalado, por ejemplo, por la señora ministra Piña, una categoría sospechosa prohibida expresamente en la Convención Americana y en nuestra Constitución a partir del principio de dignidad humana. Por lo anterior, yo considero que debe declararse la invalidez del artículo 47, fracción segunda, de la Ley General en materia de trata de personas en la porción normativa y pague el costo de su operación y mantenimiento, pues dicha porción establece una carga adicional y excesiva para las personas que compurgan una pena de prisión. Y aún con el estudio que se hiciera para analizar su capacidad económica, eso le haría permanecer en prisión más tiempo que aquel que pudiera pagarlo con anticipación. Considero que la invalidez de esta porción normativa se apega en mayor medida a lo ordenado por el artículo 1 constitucional respecto a interpretar las normas de derechos humanos, favoreciendo en todo momento a la protección más amplia. Por ello, yo no estaría de acuerdo y estaría por la inconstitucionalidad de esta porción normativa. ¿Algún otro argumento, señores? Si no, vamos a tomar la votación. Entonces, por favor, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto. Señor ministro Cosío. En contra y por la invalidez de la última porción de la fracción segunda del artículo 47 que dice y pague el costo de su operación y mantenimiento. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Con el proyecto así voté en el precedente de la acción de inconstitucionalidad 16/2011. Señor ministro Saldívar de la Red. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. En contra del proyecto. Señor ministro Medina Mora. Estoy en contra. Señor ministro Lainez A favor Potosí. del proyecto. Señor ministro presidente de la Morales. En contra. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe un empate a 5 votos, por lo que se desestima la acción respecto de esta porción normativa. Pues sí. Queda desestimada en esta parte la acción intentada.
Y continuaríamos, señor ministro, por favor. Gracias, ministro presidente. En el apartado 6.2 se analiza el artículo 57, fracción primera de la ley combatida, que establece la facultad del Ministerio Público de solicitar la intervención de comunicaciones en términos de la legislación federal o local aplicable, la cual se impugna al estimarse que permite a la autoridad ministerial intervenir comunicaciones sin autorización judicial y sin los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional. En el proyecto se propone reconocer la validez del precepto al estimarse que éste se limita a establecer una facultad de mera solicitud de la intervención de comunicación, la cual no puede interpretarse de manera aislada, sino de manera sistemática a la luz del artículo 16 constitucional y la legislación aplicable. Así, se concluye que para que dicha solicitud pueda ser acordada favorablemente, deben colmarse los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional, entre lo que se encuentran la fundamentación y motivación, así como de reserva judicial, además de cobrar aplicación la legislación federal relevante que regula el ejercicio de la facultad respectiva. Hasta aquí la presentación de este apartado, ministro presidente. Gracias. Está a su consideración, señoras y señores ministros. No hay observaciones. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. También estoy en contra de esta parte del proyecto. A mí me parece que una disposición que autoriza solicitar intervención de comunicaciones en términos de legislación federal o local aplicable no da las suficientes garantías para los ciudadanos de cuál es el ámbito de competencia y si se respeta o no la Constitución. Porque estas leyes, primero, tendríamos que hacer un análisis si la legislación aplicable es constitucional o no. Por lo menos en mi opinión, me parece que, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su momento veremos, adolece quizás de algún problema de constitucionalidad en cuanto a intervención de comunicaciones privadas. Tendríamos nosotros, al avalar este texto en estas circunstancias, avalar también cualquier legislación presente o futura, federal o local, que trate sobre el tema. A mí me parece que esta facultad es de tal gravedad que sus características mínimas, como es la intervención judicial, tendrían que estar en el texto de la norma y no a través de la interpretación que haga este tribunal. Consecuentemente, votaré por la invalidez de la fracción primera del artículo 57. Gracias, presidente. ¿Alguien más, señores ministros? Pues tomemos la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto. Con el proyecto, porque la fracción primera del artículo 57 tiene como verbo rector solicitar, no autorizar. Señor ministro Luna Ramos. Yo estoy con el proyecto también, además de lo que mencionó el señor ministro Cosío, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es el artículo 16 constitucional respecto de quienes permite este tipo de intervenciones, está regulando de manera específica los requisitos para su procedencia. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor Saldívar. En contra, precisamente porque no puede solicitar sin autorización judicial y anuncio de voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. Por favor. Señor ministro Piña Hernández. Yo estoy con el proyecto y por razones adicionales que haré valer en un voto concurrente. Señor ministro Medina Mora. Estoy a favor. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro presidente Gabriel Morales. También a favor y expresaré razones adicionales en un voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, con precisiones de los señores ministros Cosío Díaz y Luna Ramos, y los señores ministros Piña Hernández y presidente Aguilar Morales, por razones adicionales que expresarán en sendos votos concurrentes. El señor ministro Saldívar Ledo de la Rea vota en contra y realiza precisiones y anuncia voto particular. Bien, con eso queda aprobado en esta parte la propuesta y continuaríamos con el punto tercero. Señor ministro, por favor. Gracias, ministro presidente. En el apartado 6.3 se analiza el artículo 57, fracción segunda de la ley combatida.
el cual establece la facultad de la autoridad ministerial de solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación en términos de la legislación federal o local aplicable. En el proyecto se propone reconocer la validez de la norma al desestimarse el argumento del accionante de que dicha facultad se refiere a la geolocalización, compartiendo ambas los mismos vicios de validez. En la consulta se sostiene que la facultad combatida es diversa y autónoma de la geolocalización, ya que ésta tiene una regulación específica, por lo que no cabe equipararla. Asimismo, se propone concluir que la facultad impugnada en sus propios méritos no presenta vicio de invalidez alguno, ya que su ejercicio se limita a información que no está sujeta a reserva judicial o a otros requisitos constitucionales, esto es, se limita a aquella información que no está regulada constitucionalmente de forma precisa. Adicionalmente, la facultad de solicitud de información no puede ejercerse de manera arbitraria, ya que está sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación, los cuales obligan a la autoridad ministerial a justificar la necesidad de la información y, por lo tanto, evitar arbitrariedades en su utilización. En el proyecto se concluye que la referida facultad constitucional, lejos de contrariar la Constitución, es congruente con la misma, específicamente en su artículo 21, ya que la facultad constitucional con la que ha sido investido el Ministerio Público para investigar los delitos requiere como mínimo la potestad de solicitar información a aquellas personas que puedan contar con elementos relevantes para una investigación criminal. Por tanto, con base en los lineamientos precisados, debe considerarse su validez. Hasta aquí la presentación del presente apartado, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. En este artículo 57, fracción segunda, está transcrito en la página 57 precisamente, se dice: el Ministerio Público, además de las facultades que le confiere otros ordenamientos durante la fase de investigación, podrá, 2, solicitar información a las empresas telefónicas y de comunicación, mientras que el otro artículo que acabábamos de ver era solicitar la intervención, entiendo yo, al juez. Aquí me parece que, y en eso no voy a coincidir con el proyecto, sí se presenta un caso de clara violación. El Ministerio Público directamente le solicita a las empresas telefónicas, sin pasar por autorización judicial, para efectos de obtener esa información, puede hacer buen uso de ella, mal uso de ella, etcétera, pero me parece que se está rompiendo este requisito de carácter judicial por estar referido, aquí sí, la solicitud directamente a una empresa privada en general en nuestro sistema. Por estas razones estaré en contra del proyecto y por la invalidez de esta fracción. Gracias, señor presidente. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. De acuerdo con mi voto en el apartado anterior, voto también por la invalidez de esta fracción normativa y en contra del proyecto. Creo que precisamente esta fracción corrobora mis temores del sistema. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Yo estoy con el sentido contra consideraciones. Es cierto que no se trata de revelación de comunicaciones, pero sí afecta el derecho constitucional de privacidad. Y en este sentido existen dos tesis también de jurisprudencia, bueno, aislada de la segunda sala y de la primera sala en relación a que se necesita control judicial previo, aún tratándose de los datos que se proporcionan mediante la información a las compañías telefónicas. Sin embargo, estaría yo por la constitucionalidad, por las mismas razones que acabamos de ver en el apartado anterior, porque nos remite a la legislación federal, y la legislación federal, concretamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 291, sí establece que cuando el Ministerio Público considere necesarios la entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, deberán dárselo al Ministerio Público previo solicitud del juez de control del fuero correspondiente. Y cuando establecen casos de urgencia que
lo pueda pedir directamente, pero ahí va a ser un control judicial posterior y si el juez no ratifique esas medidas, entonces no se pueden tomar en cuenta para efectos del proceso penal, que es un caso muy sui generis. Entonces, yo estoy con el sentido del proyecto, pero en contra de las consideraciones. Para mí sí se afecta el derecho de privacidad, sí necesita un control judicial previo, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la legislación federal que se aplica, porque así dice la norma que estamos analizando, establece ese control judicial previo. Entonces serían las mismas razones para declarar la constitucionalidad, a mi juicio, que las que acabamos de ver de la fracción primera, y por eso estoy con el sentido contra consideraciones. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo también estoy con el sentido, pero contra consideraciones. Sí, es la misma situación que la fracción primera, porque no es que el Ministerio Público pueda solicitar a las empresas telefónicas sin control judicial. Cuando vimos el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que pasa es que analizamos el texto anterior y lo tuvimos que analizar por el principio de retroactividad. Pero hay que recordar que en ese código fue reformado todo el capítulo de geolocalización. Y ahí son dos cuestiones. Una es la geolocalización en tiempo real, pero ya vienen los metadatos. Los metadatos son toda aquella información que conservan y almacenan las empresas telefónicas. Y el legislador ya dijo que es con control judicial. Entonces, por lo tanto, las consideraciones son distintas. Es exactamente igual que la fracción primera. Se requiere control judicial porque la ley federal ya lo ordenó. Y segundo, la ley federal contra la delincuencia organizada, en su artículo 16, también dice: cuando en la averiguación previa de algunos de los delitos a que se refiere esta ley, durante el proceso respectivo, el Procurador General de la República o el titular de la unidad especializada que se refiere al artículo 8 anterior, considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo solicitarán por escrito al juez de distrito expresando el objeto de necesidad, los indicios que hagan presumir, etcétera, etcétera. Y aquí intervienen también los metadatos. Por lo tanto, también aquí está remitiendo la legislación, dice federal o local, pero la legislación sujeta la solicitud ante un juez de control, como lo acaban de decir quienes me han precedido en la palabra. Por lo tanto, estoy a favor, como en la primera fracción, pero aquí sí por consideraciones distintas. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. En realidad no tengo ningún problema en hacer énfasis en las remisiones que se hace a las leyes federales y poner, como acaban de mencionar la ministra y el ministro. La verdad es que el proyecto intenta hacerlo. Le haré modificaciones para hacer hincapié en esa parte. Simplemente lo que está diciendo el proyecto es que se debe de entender, digámoslo, como un cajón desastre donde las leyes federales no regulan o no establecen una regulación o la Constitución no establece una regulación más estricta, simplemente una solicitud de información. ¿Cuál? Pues cualquiera que no esté regulada de manera específica en legislaciones federales o locales, obviamente en el texto de la propia Constitución. No tengo ningún problema en hacer esas modificaciones y hacer más énfasis en la remisión a las leyes federales, locales o los requisitos constitucionales. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. ¿No hay más observaciones? Yo estoy de acuerdo. Yo, con las modificaciones y el énfasis que señala el señor ministro Gutiérrez, votaré a favor de la propuesta. Señor secretario, tome la votación. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Cosío. En contra. Señor Nora Ramos. A favor del proyecto modificado, reservándome un voto concurrente a ver el engrose. Señor ministro Franco González. A favor del proyecto modificado. Señor Saldívar Ledo de la En Red. contra, anuncio voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto y las adiciones aceptadas por el ministro ponente. Señor ministro Piña Hernández. Estaría con el proyecto modificado, pero se me reservaría un concurrente para ver si formulo voto, porque para mí sí se afecta a privacidad. Señor ministro Medina Mora. A favor del proyecto modificado y agradezco al ponente las adiciones que acepta hacer.
Es claro que esta es una ley de 2012 y entonces obviamente resulta afectada por las modificaciones posteriores. Gracias. Con el proyecto modificado e igual agradeciendo al ponente las modificaciones. Señor Presidente de la Morales. También con el proyecto modificado. Señor Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, con reserva para, en su caso, formar voto concurrente de las señoras ministras Luna Ramos y Piña Hernández, voto en contra de los señores ministros Cosío Díaz y Saldívar Ledo de la Rea, quien reserva su derecho, anuncia voto particular. Gracias, señor secretario. Queda entonces aprobada en esta parte la propuesta y continuaríamos con el punto cuarto, señor ministro. Gracias, ministro presidente. Finalmente, en el apartado 6.4, se evalúa la validez del artículo 57, fracción tercera de la ley combatida, que establece la facultad del Ministerio Público durante la etapa de investigación de, y cito, autorizar el seguimiento de personas hasta por un periodo de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes, sin que la misma tenga una duración mayor a 6 meses en términos de la normatividad aplicable. En la consulta se propone declarar la invalidez del precepto impugnado al calificar como fundado el argumento de la comisión accionante de que dicha facultad viola el derecho a la privacidad. Aunque una facultad con este contenido no ha sido analizada por este Pleno, en el proyecto se consideran que existen precedentes recientes que exigen declarar la invalidez de la norma, ya que conforme a los mismos debe concluirse la invalidez de una facultad que habilite a la autoridad ministerial a autorizar por sí mismo una diligencia que trascienda a un ámbito de privacidad que la Constitución protege con reserva judicial. En la consulta no se niega a la autoridad ministerial la posibilidad de ejercer dicha facultad. Lo que se reprocha constitucionalmente es que la ejerza sin autorización judicial. De igual manera, en el proyecto se advierte que las personas no tienen una expectativa de privacidad legítima a los actos que realizan en la vía pública y, en general, no la tienen en aquellos espacios públicos abiertos a todas las personas. Sin embargo, cuando la autoridad pretende seguir estrechamente a una persona por un periodo largo y sin mediar causa de urgencia, esta autoridad trasciende el plano en el que se ubica la generalidad de la población para posicionarse en un punto en el cual puede acceder a un ámbito que las personas suelen resguardar del ojo público, como es la planeación detallada y exhaustiva de su vida diaria. Es la vigilancia sistemática y personalísima de todas las actividades de una persona lo que hace a la facultad trascender a un grado en el que se torna invasiva y, por lo tanto, requiere de una autorización judicial. En la consulta se considera que esta conclusión se apoya en 2 precedentes relevantes. En primer lugar, al resolver la acción de inconstitucionalidad 32/2012 en sesión de 16 de enero de 2014, el Pleno reconoció la validez de la facultad de geolocalización y se precisó que ésta no requería de orden judicial, pues su ejercicio se limita a supuestos de urgencia, destacándose que es dicho factor de urgencia lo que releva a la autoridad de solicitar orden judicial. Recientemente, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, en la sesión de 22 de marzo de 2018, al analizar las técnicas de investigación de la policía reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, este Pleno determinó que la expectativa de privacidad y el grado de intensidad de la misma determina el tipo de controles constitucionales que se requieren respecto de cada tipo de diligencia policíaca. Por tanto, precisó que en las calles o espacios públicos no desaparece por completo el derecho a la intimidad, porque es incorrecto desde la perspectiva constitucional afirmar que la autoridad ministerial pueda actuar discrecionalmente y sin limitantes constitucionales. Así, al resolver dicha acción, este Pleno dijo que la autorización judicial de las técnicas de investigación es ahora la regla general y no la excepción, siendo irrelevante si la técnica de investigación creada por el legislador no esté condicionada expresamente en la Constitución a una orden judicial, así como es irrelevante que se trate de un acto de molestia y no privativo.
Por tanto, de ambos precedentes se extrae la conclusión de que las personas conservan una cierta expectativa de privacidad en la vía pública y que cuando la autoridad pretenda trascender a la misma para investigar un delito debe solicitar autorización judicial, máximo cuando no exista una causa de urgencia que lo releve de este requisito. Con base en lo anterior, en el proyecto se considera que la norma impugnada es inconstitucional, pues una facultad de seguimiento estrecho de una persona por un periodo largo sin mediar causa de urgencia representa el tipo de técnicas de investigación a que dichos precedentes se refieren para requerir autorización judicial. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. A su consideración, señoras y señores ministros. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo en esta parte del proyecto sí me manifiesto en contra. La autorización que se está otorgando en esta parte del artículo es al Ministerio Público y dice autorizar el seguimiento de personas hasta por un periodo de un mes, el cual podrá ser prorrogado siempre que existan motivos suficientes sin que la misma tenga una duración mayor de 6 meses, en términos de la normatividad aplicable. Entonces, el seguimiento que se hace pues nunca va a ser en lugares privados, siempre en lugares públicos. El delito de trata de personas pues es un delito que se opera por redes internacionales y bien es sabido que el rescate de las víctimas puede hacerse con mucho tiempo después de que han sido explotadas y bueno, no es algo que pueda determinarse a priori el tiempo que tienen que seguir o estar al pendiente de determinadas personas. Entonces, a mí me parece que esto no es inconstitucional y que en todo caso se está dando dentro del artículo la existencia de motivos suficientes para ello. No es que lo quieran seguir nada más porque sí, es porque la investigación está arrojando datos necesarios que hacen que necesario también el seguimiento de la persona y el determinar a priori un tiempo, a mí me parece que en una investigación para un delito de esta naturaleza pues no sería inconstitucional. Entonces yo me manifiesto respetuosamente en contra de esta parte. Gracias, señora ministra. Señores ministros, toda su consideración. Señora ministra Piña. Gracias. Yo también voy a votar en contra en esta parte. Quiero señalar que a mi juicio la medida de seguimiento sí afecta a un derecho fundamental que es el de privacidad. Si bien es cierto que es menos intensa porque es la protección de este derecho en lugares públicos, pues el derecho no desaparece. Pues la exposición en el lugar público no implica, por ejemplo, ser grabado y difundido masivamente o ser objeto de seguimiento y registro sistemático que revele aspectos importantes de nuestra vida privada. Sin embargo, para mí, tengo que analizar la regular de la norma que autoriza el seguimiento de personas con una temporalidad limitada, debidamente fundada y motivada, y tratándose específicamente del delito de trata de personas. Por lo tanto, en el caso concreto, yo me he pronunciado siempre que debe haber una orden judicial previa en determinados supuestos. Ese ha sido mi criterio. Pero en este caso, lo que estamos analizando es una técnica de investigación en delitos determinados que son los de trata de personas. Para mí estos delitos no solo violan la libertad personal de manera radical, sino que amenazan constante y concretamente la vida y la integridad personal de las personas. También estos delitos, porque así está previsto en la ley, refieren a tráfico de órganos y materiales biológicos. En los delitos de trata, el seguimiento de personas es una técnica de investigación que considero especialmente relevante para revelar la mecánica de los presuntos culpables, cómo introducen a la víctima, dónde las resguardan, dónde las obligan a trabajar o dónde las llevan para otros fines, como sería el tráfico de órganos, quiénes participan y colaboran, etcétera. Por lo tanto, hay un interés público evidente en el uso expedito y eficiente de esta técnica.
Por otra parte, a mi juicio, los delitos de trata sí suponen un caso de urgencia. Y en ese sentido no comparto, entre otros, los párrafos del artículo 199 y 200 del proyecto. En estos delitos, en la vida e integridad, tanto física como mental de las personas y de las víctimas, están en peligro grave y constante, permanente. La trata también se comete contra menores con fines de tráfico de órganos, etcétera. Y existe normalmente riesgo de ocultar el objeto del delito, pues la mecánica de los presuntos responsables es rotar constantemente a las víctimas de ciudad e incluso de países o captarlas en un país para transportarla a otro. La dilación en la concesión de la medida implica prolongar el riesgo para la vida e integridad de las víctimas. Así, si la afectación a la privacidad de esa medida, aunque clara, no es tan intensa porque es seguimiento en lugares públicos, como otras medidas expresamente previstas en la Constitución, como serían las comunicaciones privadas y el domicilio, sí se trata de delitos urgentes y es una técnica de investigación especialmente relevante para este tipo. Por lo tanto, para mí es constitucional la norma que estamos analizando sobre la base de su excepcionalidad, ya que en la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales reconocen que en casos urgentes pueden tomarse medidas que afecten derechos fundamentales sin control judicial previo. Medidas que en todo caso deben ser sometidas a control judicial posterior, como es en el caso de los delitos de flagrancia o caso urgente. Ahí no se necesita un control judicial previo, tiene que ser posterior y posteriormente se califica esa urgencia por el propio juez. En mi opinión, se actualizan ambos supuestos de urgencia, peligro para la vida e integridad de las víctimas y peligro de ocultamiento de pruebas. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se pueden realizar estas medidas de vigilancia o cualquier otra que no requiere control judicial previo, pero sin embargo posteriormente va a ser analizada por el juez de control y en caso de que no se haya justificado por debidamente fundamentación y motivación y la realización de esa técnica, no van a tener impacto en el proceso penal. O sea, esa técnica, el impacto que tendría sería su repercusión en el proceso penal para la obtención de pruebas. Si el juez considera que no estuvo fundada, motivada, que no respondió a un caso urgente, en consecuencia no le dará valor probatorio a esas pruebas que se obtuvieron mediante esa técnica de vigilancia. En este sentido, yo sí creo que, contrario a lo que se afirma en el proyecto, para mí este tipo de delitos, que son el delito de tratas, sí son urgentes, sí dan lugar a una técnica de investigación relevante, que es el seguimiento de personas, aún sin control judicial previo por la urgencia del caso, por lo excepcional del caso. Sin que ello demerite que, como lo señalé, que si no está fundada y motivada o no se justifica la urgencia del mismo, no va a tener impacto en el proceso. Y por lo tanto yo también estoy en contra del proyecto. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Nada más para hacer una aclaración. El proyecto no tilda de inconstitucional la técnica de investigación. Lo que cuestiona el proyecto es, ante una situación donde no existe urgencia, si un seguimiento de un mes, de 2, de 3, de 4 o hasta de 6 meses requiere de orden judicial. Me parece que es muy similar a lo que se votó en materia de geolocalización. Lo único que cambia es la tecnología que se usa para dar ese seguimiento, pero el razonamiento del seguimiento me parece que es idéntico, no existiendo urgencia y, repito, no calificando de inconstitucional la técnica de investigación, simplemente el requisito o no
de requerir una orden judicial. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, comprendí el proyecto. El proyecto de lo que parte es que el artículo establece que tratándose de los delitos de trata, el artículo dice, tratándose de delitos de trata se puede utilizar esta técnica de investigación. Lo que hace el proyecto es declarar inválida la norma porque necesita para llevarse a cabo un control judicial previo, partiendo que solo en casos urgentes se puede llevar a cabo ese tipo de técnicas sin control previo. Para mí, tratándose de delito de trata de personas, sí es urgente. Y la propia ley establece que debe estar fundada y motivada esa técnica de investigación en cuanto a su realización, precisamente atendiendo a la urgencia de los delitos en concreto a los que se refiere la ley que estamos analizando. Es por lo que yo considero que es el caso excepcional de urgencia que autoriza la Constitución y el mismo Código Penal de Procedimientos Penales, que no están sujetos a un control judicial previo, sino a un control judicial posterior. Gracias, señora ministra. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. El análisis de este concepto de violación, la fracción tercera del 57, la pregunta que yo me hago es ¿cuál es la utilidad práctica del legislador de regular una técnica de investigación como esta? Obviamente, en el orden práctico, los seguimientos se dan, pero se dan de una manera instantánea. Es imposible operacionalmente seguir a una persona 6 meses. Sí hay, obviamente, la posibilidad de invadir la esfera privada de los particulares con control judicial, las comunicaciones, la geolocalización, en caso de urgencia, obviamente la geolocalización validada ex post. Las técnicas de investigación funcionan o sirven para, obviamente, obtener información y la mecánica de realización de los delitos y para obtener pruebas que puedan ayudar a construir, en su caso, el expediente de investigación para poder consignar o poner a disposición de un juzgador a una persona. De manera que no veo mucho el tema práctico en el asunto. Sobre esa misma base, me parece que, pues, si se invalida o no se invalida la norma, es un poco irrelevante porque el seguimiento se va a dar, la observación de sitios se va a dar, eso no creo que sea invasión de la esfera privada de los particulares. Un seguimiento puntual de una persona en la comisión de un delito, o sea, instantánea, pues se va a dar y también me parece que es legítimo la invasión de su esfera privada en geolocalización, intervención de comunicaciones es totalmente legítimo. Todos esos elementos concatenados entre sí son los que pueden generar la evidencia para que el Ministerio Público pueda determinar que existe, pues, indicios de la comisión de un delito y entonces obrar en consecuencia. Yo, sobre esa base, aunque la reflexión inicial era de estar con el proyecto en términos de declararlo inválido, me parece que no hay necesariamente una inconstitucionalidad. Sí veo un problema más bien práctico, pero no votaría a favor del proyecto sino en contra por esas razones. Pero insisto, si se invalida, me parece que no hay una afectación grave a las capacidades de investigación, porque en los hechos las técnicas no se aplican de esa manera por una temporalidad. Es de verdad imposible darle seguimiento a una persona por un periodo muy largo, sobre todo sin que la persona se percate de ello, salvo que se haga con mecanismos electrónicos o de otro tipo. Es cuanto, presidente. Gracias, señor ministro. ¿No hay más observaciones? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo tengo una visión distinta del tema. Como hemos visto, se trata de una técnica de investigación prevista en una ley general respecto de la sanción de delitos en materia de trata de personas. Por un lado es una ley general porque también distribuye competencias, pero digamos que es una ley especial desde la perspectiva que se refiere a un delito en concreto.
Y hablando de técnicas de investigación, me parece que la legislación que impera es la del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya incluso ha sido objeto de revisión por parte de este Tribunal Pleno. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que, insisto, debe ser la norma de referencia respecto de técnicas de investigación en general, el artículo 251 habla de actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control, y se hace un catálogo en este artículo 251 del Código Nacional. Y la última fracción, que es la 12, dice las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. Entiendo que es las demás a las que se refiere el propio código, tendría que interpretarse de esa manera. Ahora bien, el 252 dice actos de investigación que requieren autorización previa, y dice, con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, esa es la regla general, todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes, es decir, se establece una regla general, todo lo que afecte derechos reconocidos en la Constitución requiere de autorización previa, excepto los que se señalan en el artículo anterior del propio Código Nacional. Y con posterioridad da un catálogo también, algunos de manera expresa, que va destacando. Y la última fracción de este 252 dice las demás que señalen las leyes aplicables. Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, pues es una ley aplicable al delito de trata de personas. Y en cuanto a las técnicas de investigación que prevé esta ley, me parece que tiene, como se hizo con las dos primeras fracciones de este propio artículo 57, tiene que referirse necesariamente al Código Nacional y ajustarse a sus determinaciones. Desde esta perspectiva, para mí, podría establecerse la validez de esta norma siempre y cuando se vincule con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que regula las técnicas de investigación en general y el que establece en cuáles se requiere de autorización judicial previa y en cuáles no. Y yo, desde esa perspectiva, vinculando el artículo 57, fracción tercera que estudiamos, con la norma que establece el 252 del Código Nacional, llegaría a la conclusión de que sí requiere autorización judicial previa, aunque no lo diga de manera expresa la Ley General para sancionar y erradicar el delito de trata de personas. Yo, sobre esta perspectiva, iría en contra de la propuesta del proyecto, insisto, pero vinculándolo a la normatividad específica en materia de técnicas de investigación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Franco. Señor presidente, me ha resultado particular muy interesante este argumento del ministro Pardo. Yo quisiera, si puedo, por favor, no pretendo un diálogo, sino tratar de entender que lo que propone en su caso es una interpretación sistemática, tanto de la ley que analizamos en función del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en ese sentido, digamos, la interpretación correcta al final del día sería que, interpretándolo así, se salva este precepto solo en tanto yendo ya al análisis del Código Nacional, se establezca que se requiere intervención judicial. Yo podría caminar con eso. Sí. Señor ministro Pardo. Es correcto, esa es mi perspectiva. A diferencia de las dos primeras fracciones de este artículo 57, porque recuerden ustedes que en las dos primeras sí hay una referencia a legislación federal o local aplicable. En este tercero no hace esa referencia expresa, pero dice en términos de la normatividad aplicable. Eso es lo que dice al final esta fracción. Y para mí, la normatividad aplicable, tratándose de técnicas de investigación, es el Código Nacional de Procedimientos Penales.
y tendríamos que ajustarnos a las reglas del propio Código Nacional. En esa medida, con esa interpretación sistemática o sistémica a la que se refiere el ministro Franco, llegaría a la conclusión de que la norma es válida en términos de la normatividad aplicable, que es previo autorización judicial respectiva. Porque, pues, desde luego, para solicitar un seguimiento, pues lo primero que se tiene que hacer es localizar a la persona, y eso pues daría el tiempo suficiente para también solicitar la autorización del juez de control respectivo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Algún comentario, señor ministro Franco? No, señor presidente, muchas gracias. Señor ministro Medina Mora. Solamente plantear una cuestión de reflexión, porque en el 73 obviamente se establecen las facultades del Congreso para legislar y se estableció que en materia de procedimientos penales haremos un código nacional, es decir, un código único. Y aquí estamos frente a una ley general que establece técnicas propias. ¿Cómo se concatena un código nacional con una ley general? Estamos, como lo plantea el ministro Pardo, me parece atinadamente, sujetando las leyes generales en esta lógica que están planteadas para un delito en particular al Código Nacional, que establece los mecanismos que rigen todo el mecanismo, toda la actividad de investigación. Desde luego, el Código Nacional es posterior a esta ley. Muchas de las redacciones de esta ley se explican por la fecha en la cual se aprobó. Obviamente no estaba en la mesa de los señores legisladores las disposiciones del Código Nacional, y obviamente yo estaría en esa lógica de sí sujetarlo al Código Nacional, pero hay un problema, digamos, más abstracto de cómo se relaciona una ley general con el Código Nacional en lo que hace a técnicas de investigación de un delito en particular que tiene su propia normatividad. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Realmente ha sido una discusión, yo creo, muy interesante. Yo sostendría el proyecto. Me parece que, si bien es correcto que el Código Nacional de Procedimientos Penales es norma que regula de manera general la técnica de investigación, encontraría muy difícil establecer el Código Nacional de Procedimientos Penales como parámetro de control constitucional de otras leyes. Por lo tanto, yo sostendría el proyecto. Me parece que el proyecto parte de esa premisa y lo pediría que se votara en sus términos. Señor ministro Pardo. Y nada más aclarar, yo no propuse que el Código Nacional fuera el parámetro de control constitucional, sino que la referencia de esta fracción tercera se entienda que es al Código Nacional. Ahora, entiendo que es una ley posterior, eso desde luego que complicaría el tema, pero a partir de esa norma de la ley posterior cambia el sentido de esta disposición que estamos analizando. Así, nada más era para aclarar eso. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más? Sí. Señor ministro Lainez. Muy brevemente, yo también en el sentido en que lo ha manifestado el ministro Pardo. Aquí tenemos un problema fáctico y que es que estamos analizando esta ley de 2012 cuando posteriormente fue emitido el Código Nacional, donde vienen las técnicas de investigación que inclusive pues, fueron objeto de un muy rico debate entre nosotros para analizar cuáles requieren de control judicial y cuáles no. Yo creo que la propuesta que nos hace el ministro Pardo es muy sensata. ¿Por qué? Porque eso permitiría no excluir por inconstitucionalidad esta posibilidad, pero sí saber que no digo que se rija, pero que está en función de lo que el Código Único ya nos dijo respecto a las técnicas de investigación, porque declarar la inconstitucionalidad es suprimir esta posibilidad para el Ministerio Público de hacer estos seguimientos en un delito como trata de personas. Por lo tanto, yo me sumo a esa propuesta que se nos ha hecho aquí de que tiene que ligarse forzosamente a lo que está señalando, insisto, algo que es un código único donde vienen las técnicas de investigación y los requerimientos de qué necesita un control de juez y qué no necesita un control de juez. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro.
Pues si no hay más observaciones, comentarios, vamos a tomar la votación, señor secretario. Sí, señor. A favor o en contra de la propuesta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro Cosidad. Yo también creo que el artículo 16, en su párrafo 14, lo que está estableciendo es una necesidad de relación entre los jueces de control y las propias técnicas de investigación. Entiendo la propuesta, pero me parece que lo que se está logrando es enviar a la propia legislación las condiciones de técnica de investigación. Yo por eso creo que sí se presenta una condición de inconstitucionalidad por una severa afectación a la privacidad y las condiciones de urgencia que explicó el ministro ponente. Señora Ramos. Yo estoy en contra del proyecto por las razones que comenté y por las razones que se han dado por los señores ministros que también se han manifestado en contra. Frank González. Yo estaré de acuerdo en que con la propuesta que manifestó el ministro Pardo Rebolledo. Señor Saldívar. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra por las razones que expuse. Señor ministro Piñera. En contra. Señor ministro Medina Mora. Yo estoy a favor de la propuesta. Me parece que en cualquier caso la capacidad de dar seguimiento a personas en cualquier delito tendrá que seguir los extremos planteados en el Código Nacional. No es privativo de este. Me parece que por claridad es mejor, como plantea el proyecto, aunque por razones adicionales, votar por la invalidez. Señor ministro En contra. Señor ministro presidente. A favor. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe un empate a 5 votos, por lo que se desestima respecto de esta fracción. Pues bien, en esos términos queda entonces determinada la desestimación de estos argumentos de la acción y pues ya no habría efecto alguno que analizar debido a que no se alcanzó la invalidez de ninguna norma. Y por lo tanto, léanos los resolutivos, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto a la impugnación de los artículos 47, fracción segunda en la porción normativa y pague el costo de su operación y mantenimiento, y 57, fracción tercera de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Tercero, se reconoce la validez del artículo 57, fracciones primera y segunda, de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Y cuarto, publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su base. ¿Están de acuerdo con los resolutivos, señoras y señores ministros? Si están de acuerdo, en votación económica se aprueban. Quedan aprobados y con ello queda resuelta la acción de inconstitucionalidad 39, diagonal 2012. A esta hora normalmente hacemos un receso, pero si regresáramos el siguiente asunto en el orden del día, que tiene 13 temas en un nuevo proyecto porque se había rechazado el anterior, les propongo que lo iniciemos su estudio integral el próximo jueves, para lo cual los convoco a la sesión pública ordinaria que se llevará a cabo entonces en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve esta acción de inconstitucionalidad, expediente número 39, diagonal 2012, con un estudio que se establece respecto de diversos artículos que fueron impugnados, esto respecto de la Ley General en materia de trata de personas, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar
los delitos en materia de trata de personas y la protección y asistencia a personas víctimas de estos delitos, específicamente el análisis del artículo 47, fracción segunda, y también del artículo 57, fracciones primera, segunda y tercera de esta ley general fueron motivo de estudio por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el análisis que se estableció en primer momento del artículo 47 en el contenido referente al esquema de la localización a través de un dispositivo electrónico, y esto también el pago del mantenimiento, la conservación de este equipo de localización, que se vincula precisamente a una reducción de penas en el contexto de lo que establece el artículo 47 de esta ley general, un asunto que en su momento plantea estos beneficios a quienes aporten datos fehacientes que en su momento puedan llevar al combate de este delito de trata de personas, un elemento importante que vinculaba precisamente al cumplimiento de diversos requisitos, entre los que se establece el esquema correspondiente a contar con este equipo de localización y al pago de este dispositivo y el mantenimiento del mismo. Esto fue materia de estudio por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en este esquema se lleva la votación correspondiente para establecer la desestimación en este aspecto, un asunto que lleva precisamente a que se plantee el mantenimiento, la conservación del contenido de este artículo 47 de la Ley General en cuestión. Se mantiene, y este es el asunto, el resolutivo, la desestimación en este rubro. Posteriormente, el Pleno analiza los contenidos de las diversas fracciones del artículo 57 de esta Ley General, específicamente las fracciones primera, segunda y tercera, y estos referidos puntualmente, en el caso de la fracción primera, a una situación de intervención de comunicaciones, donde se establece la validez. También la fracción segunda, una situación correspondiente al esquema de la solicitud que puede hacer el Ministerio Público a las empresas telefónicas para dar seguimiento precisamente a las personas, esto diferente a la geolocalización, y se mantiene precisamente la validez de esta fracción segunda. Y posteriormente el seguimiento establecido en la fracción tercera, el seguimiento de personas, esto que puede ser por un periodo que vaya de 1 mes a 6 meses, establecido en esta fracción tercera del artículo 57 de la Ley General estudiada, se establece una votación que lleva a la desestimación del concepto correspondiente, y se mantiene la situación de orden legal en esta ley general correspondiente, de tal forma que se da la desestimación tanto en el artículo 47 y en este artículo 57 en la fracción tercera, y la validez en el artículo 57, fracciones primera y segunda. Estos son los resolutivos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde es importante el contexto correspondiente en el orden constitucional de los artículos primero, también artículos sexto, 14, 16, 18, 20 y 21 de la Constitución Política Federal, y también la consideración correspondiente del Código Nacional de Procedimientos Penales como un elemento importante en el estudio que se estableció de estos artículos en esta ley general para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, y también la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Este ha sido el estudio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de esta acción de inconstitucionalidad, expediente número 39, diagonal 2012. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja. Por su atención, gracias.